Bueno, veníamos entonces hablando en el anterior video de las funciones que tiene el Poder Legislativo de la Nación. Habíamos hablado, digamos, de las funciones de decisión, que la principal era legislar, pero que además de eso, digamos, también no solamente, digamos, las actuaciones de decisión se realizaban a través del formato de las leyes, sino que también, digamos, o sancionando leyes, sino que también tenía la posibilidad de realizar, digamos, sus funciones y actuaciones de una manera mucho más amplia. Y dimos distintos ejemplos de cómo, por ejemplo, a través del artículo 65 dice que reglamenta, decreta, sanciona, aprueba, remueve, etcétera, utiliza distintos verbos. Bueno, y más que nada estas decisiones que muchas veces se toman, digamos, desde el Poder Legislativo, que están por fuera de la actividad legislativa, muchas veces se refieren a funciones administrativas. ¿Cómo pueden ser, digamos, en el caso de actos bilaterales no normativos, que por ejemplo es cuando se contraen empréstitos, autoriza contraer empréstitos? Esto se vio, por ejemplo, durante el año pasado, en el 2019, durante la presidencia del ingeniero Macri, como, digamos, para poder contraer un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, se debió primero pasar, digamos, por el Congreso de la Nación para obtener su autorización. Otros actos, digamos, que también realiza el Congreso, que no necesariamente tienen que ser con el formato de ley, digamos, es el tema de la declaración de guerra o aprobar o desechar tratados internacionales o disponer enajenación de tierras públicas o el uso de estas, establecer el bancos federales o crear o suprimir aduanas. Un ejemplo claro de este tipo de situaciones en las que no solamente en las que se toman decisiones, pero que no necesariamente tienen que hacérselo a través del formato de ley, es lo que el profesor Zapana les habló en Derecho Constitucional, en la primera parte, en Derecho Constitucional 1, es cuando hablábamos o se hablaba del tema de la reforma, que el Congreso tiene que declarar, pero que esta declaración no necesariamente tiene que ser por ley. Hasta ahora la Constitución material ha hecho de que siempre se lo haga a través de una ley, pero digamos en el texto constitucional de manera expreso, en la Constitución formal, no determina que exactamente o expresamente tiene que ser a través de ley, simplemente tiene que declarar. La forma hasta ahora siempre se lo ha realizado a través de un formato de ley. Bueno, la otra función que es muy importante que tiene, digamos, el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, es la función de control. Esta función de control está inmersa, digamos, en el sistema de pesos y contrapesos, de controles mutuos que hay entre las distintas funciones del poder. El profesor Quiroga Lavie, en ese sentido, dice de que esta función de control se da no solamente con respecto a otros poderes, sino que también se da con respecto a las provincias a través de la intervención federal para asegurar el sistema republicano, digamos, en todo el país. Bueno, y el doctor Quiroga Lavie, el profesor Quiroga Lavie, da unos ejemplos, digamos, de cómo el Congreso de la Nación realiza o lleva adelante estas funciones de control que tiene, o de contralor. Un ejemplo bastante claro es a través de la Comisión Bicameral Permanente, la que está establecida en el artículo 99, en el inciso tercero de la Constitución Nacional, que a través de la cual, digamos, se controlan los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo, los famosos DNU. Pero también a través de esa comisión se controlan, digamos, los decretos que por delegación legislativa ha creado también el Poder Ejecutivo. Ya vamos a ver en su momento, digamos, de que si bien el poder Legislativo no puede delegar sus funciones como norma o como principio general, hay algunas excepciones a esta situación en las que delega o puede delegar en el Poder Ejecutivo la sanción de algunas leyes según lo que está establecido en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Bueno, otro ejemplo, digamos, del contralor o del control que hace
el poder legislativo de la nación sobre los otros poderes es a través del juicio político. Ya también vamos a profundizar sobre ese tema más adelante, lo que es el juicio político. Otra forma de control es a través de los representantes que tiene la Cámara, a través de los representantes que tiene el Poder Legislativo de la Nación en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo de alguna manera que interviene en la designación de los jueces. La otra forma que el doctor Quiroga menciona de contralor es lo que ya habíamos dicho antes, es a través de la intervención federal en esta control a las provincias que mantengan o que se apeguen, digamos, al sistema republicano y democrático. Bueno, y otra forma, digamos, de controlar al Poder Ejecutivo está establecido a través de lo que es la interpelación a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional y a través de la moción de censura al jefe de gabinetes del Poder Ejecutivo Nacional. Y por último, un último ejemplo que se da, digamos, es a través de la creación de comisiones especiales de investigación. Un ejemplo claro de comisiones especiales de investigación se dio con respecto a la comisión que se creó para investigar el accidente que sufrió el submarino Ara San Juan. Todos conocemos lo que aconteció, un hecho lamentable, un accidente que se hundió un submarino, digamos, de la Armada Argentina en el aguas del Atlántico Sur, y para de alguna manera determinar las posibles responsabilidades tanto del ministro de Defensa, Oscar Aguat en ese momento, o de los jefes de las Fuerzas Armadas, para de alguna manera de determinar y dilucidar las responsabilidades en ese trágico accidente, se estableció esta comisión, que fue la que de alguna manera investigó y determinó cuáles eran las responsabilidades que les cabían, digamos, a los responsables de poner, de autorizar, digamos, que ese submarino saliera a cumplir las funciones de control y de guardia del mar territorial argentino. Bueno, entonces con eso más o menos tenemos un panorama de lo que son las funciones de decisión y las funciones de control que están puestas en el programa. Bueno, el otro punto, digamos, que menciona el programa es referido a la intermediación entre la sociedad y el Estado. Bueno, esto viene de la mano, digamos, con la función de representación o representatividad que tiene, digamos, que tiene el Congreso, en el sentido de que a través de la Cámara de Diputados se otorga representación a aquellas personas, digamos, que van a formar, digamos, el cuerpo electoral y los que van a votar. En ese sentido, digamos, es a través del cuerpo de diputados, entonces, de que se dice, digamos, de que ellos van a ser presentes o dan presencia a aquellas personas que los eligieron para, de alguna manera, gestionar sus intereses. Entonces, a través entonces de el Congreso de la Nación, específicamente de la Cámara de Diputados, es que se logra, digamos, esta función de intermediación y de representación, digamos, que va a tener la Cámara de Diputados frente al Estado delante de sus electores. Bueno, obviamente que este carácter de representatividad, lo hemos hablado, surge del artículo 1, digamos, y 22 de la Constitución Nacional.